a todos, soy invitado por Rubén para esta serie de Te cuento y te pido. Yo les cuento mi testimonio. eh, Desde muy niño fui llevado a la iglesia, nací en un hogar cristiano, pero tomé conciencia del sacrificio que hizo Cristo en la cruz a la edad de 14 años, en un campamento cristiano. Fue allí donde tomé conciencia del plan de redención que tiene Dios para la humanidad. Ahora les pido en oración por mi trabajo y por el trabajo de mi esposo. Un saludo a todos, bendiciones. Hola hermanos, buenas noches. Bueno, me pidieron que compartiera brevemente cómo conocí a Jesús como mi Salvador. Bueno, tuve la bendición de nacer en un hogar cristiano, así que desde muy chica siempre escuchando la palabra de Dios, yendo a las reuniones, a la escuelita. Y cuando tenía más o menos 6, 7 años, se empezó a pasar una película, que algunos se acordarán, que se llamaba como Ladrón en la noche y hablaba del arrebatamiento. Bueno, esa película a mí me hizo tener un miedo tremendo, terrible, así que creo que cada 2 minutos pedía perdón por mis pecados y que yo no me quería quedar por ese temor que me había dado la película. Pero unos años después, cuando tenía 11 años, ahí sí recuerdo perfectamente una noche estar ya acostada para dormir y no poder dormir. Había algo adentro mío, en mi corazón, que me daba intranquilidad, me daba inseguridad. Algo había que no me permitía dormir, no tenía paz. Entonces ahí sí me di cuenta que realmente yo no tenía esa seguridad de que Jesús estaba en mi vida. Así que ahí acostada le pedí perdón al Señor por mis pecados, le dije que yo quería ser su hija, que quería que Él entrara en mi vida, en mi corazón, y quería tener la seguridad de que Él era mi Padre Celestial, que Él estuviera en mi vida. Así que bueno, a partir de esa noche, que me acuerdo, hasta había anotado la fecha, después la perdí, nunca más volví a tener esa sensación, porque a partir de ahí sé que Él entró realmente en mi corazón y me dio la paz que yo no tenía. Mi vida no cambió porque seguí yendo a las reuniones como siempre, como ya venía acostumbrada. Lo que sí cambió fue esa sensación de intranquilidad, de inseguridad, de no saber, porque sí tenía la seguridad y la certeza que Cristo estaba en mi vida, que Él era mi Salvador y que, bueno, era una hija suya realmente. Así que ese fue, digamos, el cambio y la paz que Él trajo a mi vida a partir de los 11 años. Y también me pidieron un motivo de oración. Creo que en este momento que estamos atravesando, no tan indescriptible, pienso que propongo que estemos orando en especial por cada familia. Cada familia nos toca atravesar esto de una forma distinta. En nuestro caso, bueno, Francisco sale todos los días a trabajar, así que tanto él como a los que les toca salir es orar para que el Señor los cubra, los cuide de estar expuestos, pero también por aquellos que no pueden trabajar y la situación se está tornando cada vez más difícil por la situación económica. Aquellos que están solos, que tienen que pasar esto solos, aislados porque no tienen con quién estar. Aquellos a los que se les multiplicó el trabajo porque, vinieron muchas más tareas de las que había. Así que cada uno lo tiene que estar pasando de un momento distinto, pero que el Señor esté supliendo, que esté llevando paz, que esté llevando consuelo, que esté, dando lo que cada uno necesita. Así que interceder por esto y en especial también por las autoridades, ¿no? Que son los que tienen que estar tomando las medidas en todo índole, en salud, pero también en lo económico. Bueno, orar para que el Señor realmente les dé sabiduría. Así que bueno, hermanos, espero que pronto pase y que nos podamos volver a ver y reunir. Realmente se extraña muchísimo el poder estar juntos. Creo que esto nos va a hacer revalorizar lo que es congregarnos. Así que les mando un beso grande, bendiciones y bueno, hasta pronto. Buenas noches, queridos hermanos, damos gracias a Dios que podemos estar una vez más en este tiempo compartiendo su palabra. Recordamos el miércoles pasado, hicimos un resumen del libro de Romanos, donde pudimos ver cada una de sus partes, la parte doctrinal, la parte escatológica, donde hablaba del pueblo de Israel, y una tercera parte donde podemos ver la conducta cristiana. Y en esta parte queríamos hacer hincapié y volver a repasar el capítulo 12,
y comenzar con el versículo 9. Allí Pablo hace una lista de reglas de conducta que debe dirigir la vida diaria de un cristiano y comienza con la regla del amor. Y vamos a leerlo. Romanos capítulo 12, versículo 9. Dice así: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vamos a hablar sobre este versículo solamente, sobre el amor sincero. El amor que allí Pablo describe es el amor de Dios, el amor ágape. En otras traducciones dice sin fingimiento, el amor sincero, el amor no fingido, no hipócrita. En otra traducción dice no hagan del amor que ustedes tienen una comedia, un amor con sinceridad, real, genuino. Y el amor no se trata de algo que sentimos o de algo que nosotros aprendemos en nuestra vida, sino que es aquel amor de Dios el que llevó a nuestra vida. Y en Romanos capítulo 5, ¿se acuerdan cuando leímos allí en capítulo 5, versículo 5? Dice así: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este amor sincero, este amor genuino, este amor ágape viene de Dios. Y este amor tiene que llegar a nuestra vida por medio del Espíritu Santo. Dios derrama en nuestros corazones el amor de Él. Nosotros aprendemos de su amor. En 1 Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Debemos amarnos con un amor de Dios, con el amor que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ese amor tiene que entrar en nuestra mente. Allí en los primeros versículos del capítulo 12 dice: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros debemos entender este amor que Dios tuvo para cada uno de nosotros. Eso debe cambiar nuestra voluntad. Y nuestros sentimientos tienen que ser guiados por este amor. Este amor nos lleva a hacer cosas. Este amor nos habla de Dios y el ejemplo de Él fue que dio a su Hijo para salvarnos a cada uno de nosotros. Hizo una acción. Nosotros el amor debemos demostrarlo con acción. Amar, termina el versículo diciendo: aborreced lo malo y seguid lo bueno. Aborreced lo malo, rechazar todo lo que sea malo, detestar lo malo, estremecerse ante lo malo, que eso malo que las personas hacemos nos haga mal, que nosotros rechacemos todas esas cosas. Nos traza dos caminos. Este amor sincero de Dios nos traza dos caminos: el rechazar lo malo y seguir lo bueno. En referencia a seguir lo bueno dice aferrarse a lo bueno, abrazar lo bueno. En otra traducción dice apegarse a lo bueno, no apartarse, sigamos lo bueno, adhiriéndose. También dan un ejemplo de una calcomanía que se adhiere a un vidrio y se confunde con el vidrio y es difícil de despegarla. Este término también se usa para hablar del matrimonio. En Mateo 19:5 dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Esa unión es la misma unión que debemos tener con las cosas buenas. Rechazar lo malo y unirnos a lo bueno. Dice así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El amor tiene que ser una acción. El amor tiene que ser una decisión. Decidir que el amor de Dios opere en nuestra vida y poder así hacer y poner en acción aquello que Dios obra en nuestra vida. En 1 Juan capítulo 3, versículo 17 al 18 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Tenemos acá un claro ejemplo donde Juan habla de una persona que tiene bienes y ve a su hermano que está pasando por necesidad. No puede cerrar contra él, dice, su corazón. En este amor están involucrados todo, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos. No podemos cerrar
en nuestro corazón a la necesidad de nuestro hermano. ¿Cómo vamos a decir que conocemos a Dios, dice, si no amamos a nuestro hermano que está al lado nuestro? Y con respecto a esto, quería que repasemos la conocida parábola ahí en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37, la parábola del buen samaritano, donde allí se acerca a Jesús un intérprete de la ley, y allí vamos a leerlo. Lucas capítulo 10, versículo 25 dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo de que él cayó en mano de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Aquí tenemos a un intérprete de la ley que fue al Señor Jesús para probarle, dice, y la pregunta de él es buscando las cosas de arriba, pareciera, ¿no? Dice: haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y Jesús le pregunta los mandamientos, le dice, y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El amor no se trata de conocimiento. Aquí esta persona conocía bien la ley de Dios y Jesús le dijo: bien ha respondido, haz esto y vivirás. No solo era insuficiente el conocimiento, él debía hacer eso. Pero él, para justificarse, le pregunta al Señor: ¿y quién es mi prójimo? Muchas veces, al confrontarnos con la palabra de Dios, al mostrarnos a nosotros nuestros errores, muchas veces nos justificamos y tratamos de justificar nuestras malas acciones. Aquí esta persona quiso justificarse, dijo: bueno, ¿quién es mi prójimo? No sabría decirte quién es mi prójimo. Pero el Señor le contó esta parábola. Esta parábola donde vemos distintos personajes que nos hacen pensar en esto del amor, el amor sincero, el amor que nos lleva a hacer una acción que afecta a las personas que nos rodean. Acá, en primera instancia, muestra la avaricia. Había un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Hay personas que piensan en sí mismas, que piensan que robando pueden llegar a ser felices, ¿no? Entonces piensan que lo que es del otro no le pertenece, sino que se lo sacan. Dice: lo tuyo es mío, y se lo sacan. Y eso es algo que puede pasarnos por la cabeza. ¿Cuántas veces tenemos en nuestra mente esa envidia, ¿no? No llegamos a ser ladrones, pero muchas veces hacemos cosas malas. Y el Señor, en Romanos, Pablo nos dice, ¿no?, que debemos nosotros aborrecer lo malo, aborrecer estas cosas malas y seguir lo bueno. Esta desgracia que cayó en este hombre fue una sorpresa para él, fue una sorpresa desagradable, porque le sacaron de los bienes que tenía. No solamente le sacaron las cosas que él tenía, sino que lo hirieron, sino que también lo abandonaron y lo dejaron medio muerto. Muchas veces estamos en esa situación. Nos vienen sorpresas desagradables, algo que nos saca cosas que teníamos,
que nos hieren y que a veces estamos solos y parece que sufrimos la consecuencia de aquellas cosas que nos están pasando. Y a veces estamos en la posición de aquella persona que estaba desamparada y allí estaba abandonada, media muerta. También podemos ver a estos religiosos que se acercaron a él y que tenían la posibilidad de ayudarle. Tenían la posibilidad de ayudarle, pero no lo ayudaron. Ellos pensaban que lo que tenían o lo que poseían eran de ellos y no eran para compartir. Pero después pasa un hombre que es un hombre que actúa con misericordia, con amor a esa persona que la estaba pasando mal, con amor al prójimo, con amor a una persona que por ahí estaba media muerta. Tal vez podría pensar, no, esto ya no tiene más salvación, pero él actuó con amor. Misericordia es amar a aquello que no merece ser amado. Donde él pensó, esto que yo tengo lo puedo compartir, esto mío puedo hacer que sea tuyo. Entonces se acercó a la persona, no solamente se acercó, sino que vendó sus heridas, lo puso en su cabalgadura, dice. Se tuvo que bajar de su cabalgadura y ponerlo a esta persona allí, y lo llevó al mesón. ¿Por qué me pongo a pensar en esta parábola? Porque esta parábola nos habla también del Señor. ¿Cómo nos encontró a nosotros? Nos encontró en el pecado. Nos encontró en el pecado que nos llevó a la muerte. Nos encontró sin la posibilidad de poder salvarnos. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos encontró. Él curó nuestras heridas. Él no solamente eso, sino que salió de su lugar. Él murió por cada uno de nosotros. Dice allí en su palabra. Él estuvo en nuestro lugar. Y no solamente eso, sino que nos preparó un lugar donde nosotros podemos ser restaurados. Y allí nunca me puse a pensar en esta porción donde dice que habla del mesonero. Dice, al otro día al partir, en el versículo 35, dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y les dijo, cuídamele, y todo lo que gastes más, yo te lo pagaré cuando regrese. Esto me puse a leer un comentario y decía la oportunidad que tenemos para ayudar. La oportunidad que tenemos para ayudar en la iglesia, pudiendo ejercitarnos en el verdadero amor, ese amor que llegó a nuestras vidas, ese amor que viene de Dios, que transformó nuestras vidas, que fue derramado en nuestros corazones para que nosotros podamos ejercitarnos en el amor. Y este mesonero no solamente recibió un adelanto, dice, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y en la iglesia tenemos muchas veces la oportunidad de servir a otras personas. Tenemos la oportunidad de cuidar personas que vienen heridas. Y así como nosotros llegamos a Dios heridos y Él nos restauró, en la iglesia tenemos la oportunidad de cuidar a otras personas. Recibió un encargo este mesonero, dice, cuídamele. Qué importante es saber que en la iglesia debemos cuidarnos, debemos amarnos los unos a los otros, debemos cuidarnos, debemos tratar de ayudarnos, de orar los unos por los otros, de soportarnos, de guiar a aquellos que son débiles, de ayudar, sabiendo que nosotros también somos débiles y que necesitamos esa restauración de Dios. Y dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Tenía una promesa, este mesonero tenía una promesa, que todo lo que él estaba haciendo, aquel samaritano cuando volvía se lo iba a pagar. Nosotros tenemos a nuestro Señor que fue a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Y tenemos acá a nuestro alrededor la posibilidad de servir y de amar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y Él nos dio la posibilidad de tener a veces bienes materiales, de tener salud, de tener la posibilidad de ayudar a las otras personas, y debemos hacerlo de todo corazón, sabiendo que tuvimos un encargo del Señor. No solamente predicar el Evangelio y hablar del Señor Jesús, aquel que cambió nuestras vidas, mostrando su amor para con nosotros. Ahí en Romanos también Pablo decía, ¿no?, que más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y así ese amor que actuó en nuestra vida, ese amor tiene que en respuesta a ese amor nosotros debemos amar a los que están a nuestro alrededor.
en nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a aquellas personas que están a nuestro alrededor, y tratar de llevarles este amor de Dios que cambió nuestra vida, este amor que no es un amor fingido, no es un amor que nosotros, porque somos buenas personas, es el reflejo de que nosotros somos buenas personas, sino de que Dios actúa en nuestra vida. Dios actúa en nuestra vida y nosotros podemos así mostrar el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Es muy importante que podamos entender el amor de Dios. Y quería solamente leer 1 Corintios 13, donde habla del amor, pero en una versión, en la nueva traducción viviente, dice así, dice: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo, de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Las profecías, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Qué bueno es poder entender que este amor debe actuar en nuestra vida, que no se trata solamente de algo romántico, sino que podemos ver en Juan que habla de que Dios es amor. La esencia misma de Dios es amor. Y Dios mostró su amor mandando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y no solamente eso, que murió, sino que resucitó para que todos nosotros podamos tener vida en su nombre. Y en respuesta a este amor es que debemos actuar con amor con las demás personas, con nuestro prójimo, amar a nuestros enemigos, amar a aquellas personas que nos hacen daño. ¿Cómo amar? No hay otra forma de amar a aquellas personas que nos hacen daño si no es Dios el que actúa en nosotros. Es muy difícil hacerlo si no es Dios el que nos ayuda y nos enseña a amar a aquellas personas que nos hacen mal. Espero que estos pensamientos que nos haga, como me hizo a mí, recapacitar en dónde estoy mostrando este amor. Estoy mostrando el amor que Dios derramó en mi corazón a las personas que me rodean. Estoy ejercitándome en las cosas que debemos ejercitando, ayudando a las personas que tienen necesidad, sabiendo que yo también soy una persona que tiene necesidad, pero en la iglesia nosotros debemos amarnos, debemos ayudarnos y mostrar este amor. ¿Para qué? Como dice allí en San Juan, para que el mundo crea, para que el mundo crea en Dios y pueda ser salvo. Que en esta noche podamos meditar en este amor genuino que viene de Dios, que actúa en nuestra vida, y como resultado debemos nosotros también actuar mostrando este amor, amando a las personas y aborreciendo, separarnos de todas aquellas cosas que están mal, del pecado, de aquellas cosas que no agradan a Dios. Y la palabra de Dios es aquella que nos guía, que nos muestra, que nos prepara, que nos guía en todas las cosas que debemos hacer. Es la palabra de Dios la que nos alumbra y nos muestra el camino por el cual debemos andar. Que estos pocos pensamientos puedan haber sido de bendición para cada uno de ustedes, como lo fue para mí, y que podamos seguir meditando en estas verdades que Pablo nos insta a que pensemos, y cómo debemos actuar en cada día de nuestra vida como cristianos. Buenas noches y que Dios lo bendiga.